Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a su querido podcast, su podcast más esperado, este proyecto Apocalipsis. De nuevo con su sección Legajos de la Oscuridad, con un nuevo libro. Esta ocasión toca charlar sobre La Casa y el Cerebro de Edward Pollard Layton. Y bueno, para no tardarme más en presentaciones, ahorita el buen Gerardo nos va a hablar un poquito sobre la obra. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se la estén pasando muy chido en estas épocas decembrinas, navideñas. Yo vengo vestido para la ocasión, ¿no? Así muy navideña la cosa. Y bueno, vamos a hablar de un librito que aparentemente no es como muy extenso, esta es la portada. Bueno, yo se lo quité, ¿no? Para tener más comodidad, que es el de La Casa y el Cerebro, o también lo conocen en inglés como The Hunter and the Hunters, ¿no? Que es como un libro que no es exactamente, digamos, como de la época gótica, ¿no? Es un poquito después, ya entraría como que toda esta sección de la ghost story, ¿no? La vieja historia de fantasmas, así muy, muy inglesa, porque Edward Lytton era un escritor muy famoso, ¿no? En Inglaterra, incluso se dice que vendía tanto, ¿no? Como por ejemplo Dickens, y el tipo escribió un montón de cosas, ¿no? Bien interesantes. De hecho, como anécdota, él escribió una historia que tal vez han visto en Snoopy, ¿no? Esto de It was a dark and stormy night, ¿no? Como era una oscura y tormentosa noche, que se volvió como una frase bastante chistosa, ¿no? Para empezar un libro. Y bueno, aparte de eso, pues, se volvió famoso con novelas históricas, incluso con novelas un poquito más raras, como una que se llama Zanoni, que ya le escribió por ahí de 1832, por ahí más o menos. Y bueno, el caso es que este libro, que es La Casa del Cerebro, podríamos denominar que es como una especie como de novelita o cuento largo, ¿no? Que retrata una clásica historia de fantasmas, aparentemente, donde hay una casa, ¿no? Que un tipo trata de rentar o de vender o lo que sea. Sin embargo, no tiene éxito porque parece que tiene una maldición. Entonces, por ello, uno de los investigadores que está aquí presentando el libro, ¿no? Que es como una especie de narrador, dice, bueno, voy a investigar qué pasa, y aquí es como empieza a suceder toda la cuestión donde entran cosas raras, ¿no? Como el mesmerismo, muy propias de la época, la aparición supuestamente de fantasmas y un poquitín ahí de ocultismo. Entonces, bueno, más o menos de eso trata, entonces, para que estén avisados. Di, Manuel, dilo que tengas que Ah, decir. no, pues no sabía si ya era mi turno, pero bueno, cabe resaltar que es una obra que muchos llegan a ella porque es una recomendación directa de Lovecraft, ¿no? Me parece. Es una de las llaves que le da entrada a este libro. Mucha gente llega a ella por la recomendación directa de Lovecraft. Y bueno, en lo de que en qué época se queda, es algo muy raro porque la novela se presenta como, digamos, en el prólogo, como una obra gótica, pero, o finales de lo gótico. Sin embargo, en la portada dice un relato victoriano de fantasmas, ¿no? Entonces está como en una especie de sincretismo entre dos movimientos. Aunque a mí sí, como decía Gerardo, me parece muy, muy inglesa, tiene un estilo, no sé, simplemente ya pensar que el protagonista tiene, tiene a su gente, digamos, de confianza, a la cual puede ordenarle cualquier cosa, es como una especie de ayudante para todo. No sé, es muy interesante, me parece muy interesante y creo que va a ser una obra que vamos a poder debatir porque según entiendo creo que Ugla no quedó como muy, muy contento con la obra y pues a ver qué opiniones tienen. Pero a Ugla, ¿qué le gusta, güey? A Ugla no le gusta nada. Ah, eso sí. Pero, a ver, dinos tus aspectos generales de la obra, Ugla, antes de estarte criticando. Pues igual, bueno, coincido, yo también supe de esta novelita por este libro de Lovecraft, el horror sobrenatural en la literatura, que lo recomienda, ¿no? Y la pone como que es una obra, eh, la elogia mucho, ¿no? Antes de pasar a los aspectos que no me gustaron, algo que se me hace como muy rescatable
es que aparece esta figura, ¿no? Como del detective paranormal y que juega todavía con esta ambigüedad, ¿no? Entre esas historias donde el detective eh, es una persona totalmente incrédula, o sea, no es alguien que, para esta historia, la persona que la hace detective, pues no cree en lo sobrenatural, ¿no? Y ese es otro elemento que se ocupaba mucho en las primeras historias de detectives, de sobrenatural, ¿no? Que al principio la gran mayoría de ellos pues eran eh, pues muy al estilo Holmes, o sea que no cabía la posibilidad de algo fuera de la lógica o de lo material. Entonces, por ese lado, creo que retoma bastante bien este arquetipo. Sin embargo, pues, digo, o sea, es buena, consigue bastantes momentos de tensión. Sin embargo, yo siento que quedan como ciertos huecos en la trama, sobre todo por la forma en cómo eh, te hacen creer que va a ser la historia, ¿no? O sea, que te lo venden como una historia de casas embrujadas, en donde existen fantasmas, este, que no son precisamente fantasmas, pero al final creo que queda por ahí volando una explicación, al menos para mí, que sea totalmente plausible para poder entender todo el contexto de la trama, ¿no? Pero ya lo iremos platicando más a detalle. A mí sí me gusta esta parte de que resalta sobre la figura del detective del oculto, porque, digo, más allá de los ya conocidos por todos, llámese John Silence de Blackwood o el propio Carnaky de Hudson, y digo, más actualmente Constantine, incluso en los propios cómics, creo que sí es bastante interesante esta parte del no creer en la figura espectral. Incluso, de hecho, me recordó bastante algunos de los relatos de Carnaky, sobre todo en esta parte de que no todos los casos son reales, ¿no? O incluso retomar la propia figura de Anne Radcliffe, ¿no? Donde muchas de sus novelas no simplemente eran como algo terrorífico, ¿no? Sino como el uso de espejos o el uso de, de ahí de juguetitos, ¿no? Que espantaban a la gente, este terror Scooby-Doo, ¿no? Donde al final no era, no era realmente el fantasma, sino el monstruo es uno mismo, ¿no? Entonces, pues eso sí es bastante interesante de recalcarlo. Fíjate que a mí me queda mucho la duda del escepticismo del protagonista. Yo no sé hasta qué punto, bueno, claro, es que está apoyado, digamos, no es no es un escéptico, digamos, en el orden total, donde existe un decálogo y que prefieren usar no sé, los escépticos usaban la palabra ataraxia como para evitar el juicio, ¿no? Pues se decía que no podía llegar a ningún aspecto. Y creo que este personaje no es que sea totalmente escéptico, porque él está dentro de esta cuestión del mesmerismo, que pronto se aparece, pero es como una cuestión de, no existen hechos sobrenaturales porque todo lo creamos nosotros, ¿no? Son movimientos intencionados de una mente maestra o de alguna otra persona, y es como, no sé, como una visión muy positivista, donde cualquier acto, digamos, sobrenatural no es tan sobrenatural, sino que es como una profundidad que no estamos alcanzando, digamos, los, los no iluminados. Pero él me parece que sí no sé, que trata de explicar todo con una cuestión de esto es algo, ¿no? De hecho, hay una parte muy interesante que es cuando van a entrar a la casa, bueno, cuando se les ofreció la casa y él le entra la curiosidad y habla con su criado, no sé si esta es la palabra, no recuerdo cuál era, su empleado. Y dice, y si viene un fantasma, bueno, y él dice, no, pues no pasará nada, ¿no? Incluso las primeras reacciones de las cosas que suceden las toman como naturalidad, con una naturalidad eh, muy extraña, como de, se movió una silla, o se me presentó tal movimiento, o escuché otra cosa. Y lo toman, no sé, me recordó a Poltergeist, la película original, que pasa algo raro
y, ay, es porque es otra dimensión, mira, y ponen al niño y ven cómo se desliza. No les causaba, digamos, un efecto, no había una intencionalidad de espantar con eso que ya en un momento parecía terrorífico, ¿no? Que se movieran las sillas o que hubiera ruidos extraños y todo. Lo que parecía terrorífico es que hay una figura, ¿no? Que es capaz de poder hacer eso. Creo que eso es como lo interesante. Y otra cosa nada más para apuntar, además de Lovecraft recomendar esta obra, la recomienda también el Arcadio Hearn, que creo que se nos pasó decirlo, que dice que es la mejor historia de fantasmas inglesa que ha existido. Entonces, creo que es interesante que dos grandes del género apuesten por ella como una de las cuestiones de casas embrujadas mejor creadas en su momento. Sí, tienes razón. Se nos pasó ahí ese dato del Arcadio. Y digo, ahorita ya para comenzar ya a hablar más a fondo de la obra, igual, ahora sí que alerta de spoiler, porque ahora sí vamos a empezar a destriparla. Yo creo que es bastante interesante, o por lo menos, digo, más allá de poderle dar una explicación, incluso dentro del mismo positivismo que ya menciona Manuel, a mí me gusta una de estas partes que cita incluso a Paracelso, que dice, una flor muere, usted la quema, los elementos que había en esa flor mientras vivió, cualesquiera que fuesen, se han ido y dispersado. Usted ignora a dónde, no puede descubrirlos ni volver a unirlos, pero sí puede, gracias a la química, a partir del polvo quemado, evocar un espectro de la flor con la misma apariencia que tenía en vida. Entonces, esa parte me llamó muchísimo la atención porque dije, güey, pues sí, o sea, ¿cuántas veces incluso nosotros, cuando hablamos propiamente de los fantasmas, ¿no? Decimos qué pueden ser o qué no pueden ser, ¿no? O sea, son energía, son campos electromagnéticos, son incluso, no sé, una propia alteración psicológica del deseo de tener a las personas cerca de nosotros. A mí me llama mucho la atención este tema y de hecho, precisamente, me traje un libro aquí como recomendación de Roger Clark, La historia de los fantasmas, 500 años buscando pruebas, de la editorial Ciruela, donde justamente aborda muchísimo esos temas a través de la propia historia. Y creo que este libro en específico también lo aborda muchísimo, dando o tratando de encontrar una explicación racional dentro de lo que podría caber en esa época, pues de lo que está pasando en esta especie de apartamento. Oye, ese libro de Roger Clark está bien chido. Uh-huh. Yo estaba pensando ahorita en lo que decían, por ejemplo, lo que decía Manuel de Lafcadio Hearn, es que tiene cierta relación, ¿no? Con lo que ahorita mencionas igual de Paracelso y demás. Porque mucho de lo que vemos con los monstruos japoneses o con los fantasmas tienen que ver con sentimientos, ¿no? O sensaciones que se quedaron ahí como de cierta forma impregnadas, ¿no? En una casa, que es lo que nosotros pensamos que es un fantasma, ¿no? Y hay un montón de historias sobre eso, ¿no? O sea, por ejemplo, también me recuerda mucho a Blackwood, por ejemplo, en esta parte de John Silence, ¿no? Que ahí es muchísimo más sobrenatural, pero en esta cuestión del fantasma también parece eso, ¿no? Que es una impresión que se queda ahí, ¿no? En este caso de los sentimientos. Entonces yo creo que por eso a Lafcadio Hearn le parece igual muy atractiva la historia, que bueno, ya con ojos modernos, pues no nos va a parecer así como la historia más tremenda del mundo, porque tiene mucho, ¿no? Ahí lo que dice Ugla de esta como explicación, pero hay que entender por qué, ¿no? O sea, por qué está como que no sabe si se está explicando, si se está haciendo como uso de lo gótico o no, esto de que la realidad es fantástica ya de por sí, pues porque apenas estaban experimentando con ciertas cosas, ¿no? O sea, estaba el mesmerismo, tenían a Saint Germain todavía como en la cabeza, de hecho este hombre, ¿no? Bulwer Lytton, era un partidario del rosacrucianismo, ¿no? Que estaba pegando con todo. Y él lo desarrolla también en Zanoni, ¿no? En esta novela que les habíamos comentado. Y lo interesante está aquí en que él cree de cierta manera, ¿no? En que como lo dice Llopis, ¿no? Se puede como encuadrar, ¿no? De cierta forma lo sobrenatural, que es algo que aparentemente es extraño, ¿no? Porque
para nosotros lo sobrenatural tiene que estar completamente lejano de nuestro marco de realidad, pero nos vamos dando cuenta de que no, de que hay algunos autores que también lo retoman. El mismo Lovecraft explica a sus dioses como seres alienígenas, ¿no? O sea, como seres de otra dimensión, de otra materia y demás. Entonces, a mí lo que me agrada es que sí se siente, digamos, como que esta estructura y una prosa bastante, ¿cómo llamarlo? Como ligera, ¿no? En esta cuestión de entablar la cuestión, digamos, como fantasmal, ¿no? En la casa. ¿Qué es lo que está pasando? Las cosas que se ven y no. Sin embargo, hay que decirlo, ¿no? O sea, sí hay cosas como que le van bajando un poquito como que la fuerza, incluida una explicación final, ¿no? De la cual ahorita en un ratito vamos a hablar. Pero, bueno, eso es como lo interesante, ¿no? Saber que hay un tipo de terror, ¿no? Que trata de explicar todas las situaciones, no, digamos, tal vez no como en lo gótico, esto como decíamos, ¿no? De los Scooby-Doo, de que, es que fueron los bandidos moviendo un espejo, ¿no? Sino a través de una posible ciencia que todavía no descubrían, que pues nosotros tampoco descubrimos, ¿no? Con esta onda del mesmerismo y la proyección astral y demás. Pero a mí me gusta mucho, ¿no? Que hay una relación, digamos, muy, muy fuerte entre muchos de de estas obras, ¿no? Y por cierto, pues yo sí les recomendaría mucho que, por ejemplo, lean al mismo, así como menciona Carnacki y Gustavo, ¿no? Que es de William Hope Hudson, a un autor muy hermano suyo, ¿no? Que es Algernon Blackwood, quien desarrolla un montón de situaciones desde lo más, podríamos llamarle como historia de fantasmas, ¿no? Historia de casas embrujadas victorianas, como por ejemplo en su libro La casa vacía, y también en esta cuestión del detective sobrenatural, ¿no? Que es John Silence, que está precisamente en la editorial Valdemar. ¿Quién sabe si ya lo reeditaron o no? Porque habían prometido eso. Hace no mucho, ya no me acuerdo si lo reeditaron, Sí, sí, pero... está reeditado. Y es que está bien interesante, ¿no? O sea, ese libro, bueno, para mí es uno de mis favoritos. No sé cómo lo ven los demás. Pues es que, digo, ya lo había mencionado en un principio, creo que este hecho, para empezar, del detective del oculto, se puede ver súper representadísimo aquí eh, con este güey, con Constantine. De hecho, si tú lees John Silence, Constantine es prácticamente, incluso podríamos decir no un copia y pega, pero sí tiene prácticamente todas las facetas del mismo. Y no solamente por el hecho de que Constantine sí tiene poderes sobrenaturales, igual que el mismo Silence, sino yo creo que por la actitud, ¿no? Porque, por ejemplo, otra vez, ¿no? Carnacki es un güey que siempre está como espantado, ¿no? Incluso que hasta le da miedo y huye. Y de hecho, eso es algo bastante, que se presenta bastante en la novela. Y ya lo dijo Manuel, cuando este cuate empieza a contar su propia experiencia, porque eso también es otra. Está contando ya la experiencia como un suceso pasado. No lo está contando propiamente de cómo le está ocurriendo, sino ya de un suceso, cómo lo vivió. Y, y dice, ok, me fui con mi empleado, al cual era de mi más grato respeto, y sé que nunca me abandonaría porque él también es como fuerte, viril, ¿no? Esta masculinidad del hombre blanco. este, que no me va a abandonar porque él no tiene miedo, ¿no? Y es súper racional igual que yo. Pero al final lo termina abandonando también. Incluso no solamente él, sino pues el perro que según también llevó con un temperamento súper fuerte, también lo termina, pues no lo termina abandonando, de hecho el perro termina muriendo. Y, y eso es algo bastante interesante. No, esa parte, fíjate que es una cosa que también me sorprendió mucho, pero que me recordó a otros escritores. Se me fue ahorita el nombre del autor, pero es el Valle de la Muerte. Es un relato parecido donde sucede algo en un valle y va también una mascota y no sé, hay como una especie de paralelismo entre las dos historias. Pero esta cuestión del detective de lo paranormal es que es buenísima y creo que justo esa parte es muy, muy buena. El hecho de que él presentara
a su ayudante como un tipo súper aguantador y súper valiente y todo, y que de repente lo vemos huir como huyó, es durísimo. Y además huir ni siquiera dando la cara, ¿no? Que era un tipo súper leal, sino mandando una carta de, mire, qué vergüenza, pero me dio miedo aquello que vi. Es que de hecho el tipo, o sea, corre. Eso pasa como que en este tipo de relatos, ¿no? Bueno, en algunos. Esto de que van a investigar y el tipo es muy duro y demás y termina espantándose un montón. Y es que lo interesante de que yo quería comentar así rápido es que Bulwer Lytton también tiene una onda un poquito cómica, ¿no? O sea, sí se nota la vena inglesa en su prosa. O sea, empieza él como tal a contarnos esta parte, ¿no? De la historia, pero sí hay como que detrás, ¿no? Un humorismo sobre cómo este tipo precisamente termina abandonando pues yo diría que sí es su criado, ¿no? O sea, es como un término muy normal en la época, ¿no? Eso de tener un criado. Y pues era un white chica, ¿no? Viviendo en Inglaterra. Y bueno, yo quería comentar otra cosa, pero bueno, mientras se me fue, yo siento que Ugla es quien nos quiere comentar más sobre por qué esta novela no la deben de leer, ¿no? Ugla se No quiere sé. quejar, no nos quiere comentar. Yo justo estoy esperando la opinión de Ugla y la aportación de los detectives de lo paranormal, que yo sé que él es un experto. Él Bueno, también es detective de lo paranormal, ¿eh? no, ahorita que comentaban esto, hay un libro de cuentos que se llama Sombra sobre Baker Street, que creo que todavía lo pueden encontrar por ahí, que es justamente retoman estos modelos de detectivescos a la Sherlock Holmes y le meten el elemento paranormal muy a la Lovecraft. Digo, creo que ahí vienen algunas historias bastante interesantes. Digo, ese libro todavía lo pueden conseguir ahorita, ¿no? Y bueno, las razones por las que a mí no me terminó de convencer es porque finalmente toda la novela o gran parte de la novela plantean que algo pasa en la casa, ¿no? Que hay fantasmas. Entonces, siento que el autor se centra mucho en explicar presencias específicas que se encuentran por un matrimonio que vivió ahí, que tuvieron un niño y que el fantasma se le apareció a nuestro Mr. Richards, que es nuestro investigador de lo paranormal. Y al final termina dando una explicación de que el Mr. Richards es un mesmerista que ha vivido durante muchos siglos porque conoce los secretos de la vida y gracias a eso él deja una especie de maldición en la casa que se asume que de una u otra forma a él le dan poder o le atribuye algún tipo de beneficio el haber dejado eso, ¿no? Y se empieza a dar cuenta de nuestro investigador que pues es una figura recurrente en diferentes épocas en el Londres de esos tiempos, que desaparece y vuelve a aparecer y nos empieza a hablar de un personaje que casi casi es inmortal, ¿no? Eh, yo esta explicación no la veo mal. Lo que a mí me causó como conflicto es el hecho de que al principio trata de llevar la novela justamente a eso. Cuando hablamos de un fantasma, hablamos de un suceso que normalmente es un suceso, una presencia o un hecho inmanente, ¿no? Que se está repitiendo en algún lugar, ¿no? Es como la base del tópico de lo que son los fantasmas. Entonces yo lo que sentí que no me terminó de cuadrar es que en un punto de la historia se enfoca demasiado en ciertos personajes, les pone nombre, o sea, explica más o menos qué pasó y después se lo lleva a toda la historia por este lado del mesmerismo. Y aquí hay otra cosa interesante que rescatar porque al parecer nuestro detective era totalmente, o sea, era incrédulo, pero cuando entra el mesmerismo como origen del problema, entonces él asume y él entiende y deja de cuestionar todo lo sobrenatural, porque con la aparición del mesmerismo él lo acepta. Es como si estuviera aceptando todas esas presencias y le quita lo sobrenatural, porque dice, es que es porque este cuate era mesmerista y dejó hecho ahí algo para que se quedaran. Entonces, todo el elemento sobrenatural del que él desconfiaba, que él decía que no existía, asume la existencia y la acepta sin cuestionarlo más, porque a partir del mesmerismo, él lo entiende y lo explica, ¿no?
Y entonces ahí entramos en este detalle que comentaba Gerardo, ¿no? Que de alguna forma, esta forma de jugar con los elementos de la narración son los que, te digo, a mí hasta cierto punto no me terminan de cuajar o totalmente de convencerme, ¿no? Digo, tenemos el caso de otras novelas de casas embrujadas, se me viene a la mente el caso de esta de Los Elementales, de McDowell, donde plantean una premisa muy parecida. Dicen, ¿sabes qué? Es que en estas, o sea, es una novela llena de elementos de gótico sureño, donde muchos de los personajes tienen ascendencia afroantillana, y en una casa en particular, es una familia muy rica y en una casa pasan cosas. Y cuando le empiezan a escarbar en los secretos familiares, se dan cuenta que a diferentes personas se les han aparecido diferentes cosas. Aunque eso es algo que el Newton también plantea, ¿no? Porque todo el mundo ve algo diferente, todo el mundo contempla algo diferente. Y bueno, la diferencia que yo veo con el tema de los elementales es que ellos no plantean, no plantean un hecho de fantasmas, ni hay detrás de ellos un acto mesmérico, ¿no? Ellos plantean una presencia, eh, una presencia que existe desde casi el inicio de los tiempos, ¿no? Entonces, cuando empieza Leighton a jugar con esto de que tiene diferentes formas y de repente sí le da voz y nombre a ciertos personajes, porque dice, bueno, es que estos vivieron aquí y maltrataban a un niño y aparece el fantasma de un bebé. Te digo, amarra esa parte y tú esperarías que lo concretara como que, bueno, aquí pasó esto hace mucho tiempo y por eso estas personas siguen viviendo aquí, ¿no? Pero te digo, después lo desvía y lo lleva incluso por una vereda o un rumbo que a mí se me hace mucho más interesante, que es como el tema del mesmerismo, pero siento que esa parte de haberlo querido como anclar no termina de encajar en la narración cuando ya la ves completa con todo y el epílogo. Y ya. Yo ahí me voy a quejar un poco. Nah, es cierto. No, pero es que yo no creo que el cuate haya sido. O sea, en parte sí es incrédulo, pero yo creo que lo que él quería, más bien el cuate, era necio. Porque yo creo que desde un principio se plantea que lo que él quiere, o por lo menos lo que él estipula desde un principio, es que a fuerzas haya una presencia, o sea, haya un ser humano detrás. No como tal, no quiere encontrar como una explicación racional. O sea, para él lo racional es que haya un ser humano detrás. No importa, incluso lo dice, no importa si lo que está usando es llámese lo antiguo que ahora conocemos como magia, no importa si es eso, pero a alguien lo está haciendo. O sea, yo, yo lo veo así de esa forma. Entonces, creo que ahí pierde un poco esta parte que sí, y te entiendo completamente que esta parte de credulidad, pero yo creo que al final funciona porque es lo que él quería. O sea, él quería encontrar a este agente que de verdad existiera, que existe, que digo, puede ser un buen final o no, depende de cómo lo veas, pero bueno, ahí está lo que él quería, ¿no? O sea, quería tener la razón en que existía alguien, que estaba alguien con una presencia física detrás de todo eso, y punto. O sea, es lo que logra el final. Ahora, aquí es algo, y es bastante interesante. Creo que esta parte viene del hecho de pensar en fantasmas, porque como tal, no se habla como de un fantasma, se habla como de presencias que están ahí. Y por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención y también es como algo que dentro de la propia novela intentan explicar a raíz de lo que es el positivismo, incluso se podría decir, es lo que dicen acerca de la química y la constitución de cómo está el cuerpo químicamente organizado, ¿no? Pero también en el cómo lo dicen, en el hecho de decir, tú no ves lo mismo que yo veo y nunca podrás ver cómo yo veo las cosas porque nunca podrás ser yo. Incluso ahí yo te diría, digo, a lo mejor ya me la estoy volando mucho, pero que ahí entra un poco este nómeno que explica Kant acerca de la forma en cómo percibimos las cosas, del que son, aunque no lo percibas como tal. O sea, está el fenómeno que percibes a través de tus sentidos y está el nómeno que es como tal lo que es, aunque no lo Es puedas percibir. incognoscible. El no menos sería Uh -huh. incognoscible. Sí, está interesante esa cuestión de la fenomenología,
y creo que se podría captar en el sentido de que cada persona, y por eso las presencias pueden ser singulares, porque cada persona tiene una forma distinta de entender la realidad y entonces asume no sé, eso que hace otra persona a larga distancia, lo puede manipular. Yo creo que, regresando a la obra y quitándonos un poco de filosofía, que la obra no está relacionando el terror directamente con lo fantasmal, sino que lo fantasmal era el inicio para presentar un terror que está articulado de una manera diferente, sujeta a un ser que es capaz de evadir a la muerte y de manipular a todo el mundo a su alrededor, ¿no? Creo que a mi parecer el terror va dirigido hacia que exista la posibilidad de que alguien nos manipule a larga distancia. A mí, la verdad, a mí me encantó la obra en general y me gustó muchísimo esta cuestión que incluso puede tener, no sé, un paralelismo o una cuestión de crítica con esas personas que ya lo tienen todo definido. Ya lo decíamos, él era un whitexican que podía hacer las cosas, pero aún así estaba sumergido a una entidad que era capaz de hacerle creer o hacerlo olvidar o mantenerlo en silencio hasta que él quisiera, ¿no? Eso a mí creo que la intencionalidad de generar miedo o algún tipo de sentimiento, digamos, de terror, estaba más dirigida no a lo fantasmal. Lo fantasmal era, me parece a mí, una especie de presentación. Y luego esta onda positivista, donde explican el mesmerismo, te hace ver de que existe una persona que es capaz de manejar el mundo a la forma que él quiera, y que eso es lo que debería de darnos miedo, me parece, pero bueno, es una cosa. Y nada más otro comentario, yo les iba a decir que pareciera que el mesmerismo era como el terraplanismo de la época, ¿no? Eso yo nomás lo digo y por eso lo asumo. Y le pasó a él, ¿no? Dice, pues ¿qué es el mesmerismo? No, pues sí, tienes razón. No tenía como bases, pero nada, decía, no, sí, lo creo. Yo digo que sí tenía bases, pero no eran, obviamente no es que existiera exactamente, ¿no? O sea, se asombraban mucho cuando les hacían los pases mágicos, ¿no? Y la persona la hipnotizaba y pensaban un montón, ¿no? Que tenía que ver con toda esta onda rara. Por eso yo creo que ellos decían, sí, pues es el mesmerismo, ¿no? A mí lo que me parece, por ejemplo, útil es que hay una serie, ¿no? Que durante un buen rato estuvo en Netflix, ahorita creo que ya no, que se llama Penny Dreadful, donde las primeras 3 temporadas manifiestan un montón de cosas, digamos, como que clásicas de la sociedad victoriana, ¿no? Y bueno, así rapidísimo, es la sociedad victoriana, pues porque estaba en el trono la reina Victoria, que si la buscan van a ver que es una señora así medio bombacha, pero pues, también fue joven, ¿no? O sea, no siempre estuvo así. Pero lo interesante es que estuvo un montón de tiempo, ¿no? O sea, más o menos como desde los años 30 del siglo XIX hasta el final. Entonces, en esta serie, aparte que es de muchos monstruos y especifica muchas cosas clásicas, ¿no? O sea, por ejemplo, el hombre lobo, sale Dorian Gray, ¿no? O sea, como muchos personajes de la literatura inglesa, gótica o de terror. También se ve, ¿no? Mucho de la sociedad, cómo eran, porque hay varios capítulos donde, por ejemplo, están con una madame de esas todas raras, con su turbante, ¿no? Así como Madame Sassou inglesa, y ella les hace así como que una sesión espiritista, y ella como que es pues una mentirosa, ¿no? Sin embargo, el personaje que sí tiene ahí metido al demonio, al chamuco, sí se posesiona y es una cosa así súper loca, ¿no? Entonces, lo interesante está en ver que los ingleses estaban obsesionados con eso, ¿no? Bueno, los ingleses que tenían dinero, ¿no? Los otros estaban obsesionados con comer, ¿no? Y trabajar y conseguir dinero porque pues, era una sociedad bien, ¿cómo se llama? Como lo que tenemos ahorita en México, ¿no? Tenemos a los ricos y a los pobres, no había sociedad intermedia, ¿no? Entonces, lo que me parece bien interesante es eso, ¿no? Que el mesmerismo está bien metido dentro de la obra. Y ahorita que comentas esto, Manuel, a mí me llama mucho la atención porque me quedo pensando, ¿no? ¿Dónde está el horror aquí en la novela? Y eso está
Pues al menos es una pregunta que aparentemente diríamos, pues claro, es una novela de terror, porque nos han dicho que es de terror, ¿no? Papá Lovecraft nos dijo que es de terror y entonces ya no hay más. Pero ya digamos como que destripándola un poquito, dices, bueno, realmente en qué estaba la concepción del horror o si el horror siempre tiene que ser sobrenatural. Pues desde ahí tenemos como muchos ejemplos, ¿no? De asesinos y demás, y los seguimos catalogando como dentro de terror. Bueno, con estas especificaciones, ¿no? De terror, es como algo físico, horror es sobrenatural. Pero a mí lo que me llama la atención, como dices, es que sí hay elementos sobrenaturales, pero todo se deriva como si fuera una herencia de lo gótico, ¿no? O sea, lo malo no está, o el mal está dentro de la persona, no dentro de lo que puede hacer, ¿no? O sea, eso ya lo puede hacer porque es como si fuera un físico de la época, ¿no? O sea, es obvio, o sea, obvio que te puede hipnotizar, obvio que puede proyectar algo en tu mente, güey, porque es un mesmerista, ¿no? Pero esas cosas sí existen, yo las vi, nadie me contó. Yo fui a todos los cumpleaños de sus hijos. Entonces aquí lo que me gusta mucho es eso, ¿no? Cómo se puede observar esta como herencia de lo gótico todavía. Yo creo que hay que verla como tal, como eso, ¿no? Como una novela de época. Digo, donde finalmente existen ciertas cosas que de todos modos, hasta cierto punto nosotros seguimos heredando. Y si no, pues digo, ahí están los ilusionistas de ahora, los hipnotizantes, y digo, puedes ver videos de Tony Camo hipnotizando a Eugenio Derbez y que se haga del baño en vivo, ¿no? Pero pues, o sea, al final de todo eso, o sea, yo creo que hay que verlo con esos ojos de época de todo lo que estaba pasando en ese propio estado. Digo, decimos whitexican, pero pues obviamente nos estamos refiriendo a un inglés. Entonces, sí hay que verlo o por lo menos con esos ojos. Él me llama mucho la atención y como de mis últimos comentarios, yo diría que incluso se asemeja un poco a esta parte que maneja Patrick Harpur, ¿no? En su realidad daimónica, donde justamente en el propio prólogo dice, ¿no? No podemos asegurar ni una ni otra cosa, ¿no? No podemos estar diciendo que el positivismo o la ciencia esté peleado con las propias creencias de la gente o algo que vio o lo que existe o no. O sea, simplemente debemos tomar los dos puntos de vista y analizarlos desde nuestra propia visión o desde lo que nosotros creamos. Claro. Pues bueno, mira, yo para también dar una última opinión, fíjate que yo quiero escuchar la opinión de Ugla, pero pues le voy a dar la ventaja y la voy a dar yo primero. A mí sí me gustó, pese a que tiene esos detalles que contaba Ugla, que la verdad lo concedo, tiene razón, le da nombre y voz a personajes que después no quedan del todo claro su participación, ¿no? Pareciera que solo fueron una víctima más, pero pues si solo era una víctima más, ¿por qué contar su pasado? Entonces, no sé, esa parte creo que pudo haberse omitido, pero aún así yo aplaudo muchísimo, muchísimo cuando una obra puede ser breve y puede generar emociones. Y por ejemplo, a mí, cuando su empleado sale corriendo, sí me agradó, sí sentí, ay Dios, ¿qué habrá visto, no? Y claro que queda como en esta onda de no sabemos qué vio, pero lo que vio lo hizo correr hasta del país. Le aplaudo esa parte final que incluso me parece, a lo mejor se va a ver súper raro, pero ligotiana, porque ese mesmerista, era capaz de manejar su entorno como si fuera un titiritero y contar todo, incluso a distancia, incluso dejando algo en un cuarto vacío, era capaz de manejar la casa, digamos. No sé, o sea, a mí esa cuestión a mí me gustó muchísimo. Y pues nada, la brevedad, la prosa que es muy ágil y esa cuestión del final del mesmerista como un tipo superdotado, capaz de dominar los hilos que nos mueven, me quedó muy bien. Yo sí le pondría, no sé. Totalmente de acuerdo, Manuel, con esa opinión en silencio. Oh, perdón. El mesmerista.
atacó. ¿Pero cuál fue la calificación final? Ah, ¿no se escuchó? No, Fue pues, Ugla el que te quitó la voz con su ajá, Ah, mente. perdón. te mesmerizó. Sí, yo no sé, le pondría como un 8/10, algo por el estilo. La verdad es que me agradó bastante. ¿Y tú, don Jerry? Para mí está como complicado, así como exactamente qué calificación ponerle, porque me gustan mucho las obras así de esta época. Entonces yo diría así, le pongo fácilmente un 10, ¿no? Porque me gustan bastante. Pero sería igual como injusto, ¿no? Así de pensar en obras como las de Blackwood, ¿no? O incluso hasta cosas medio fantasmaloides de ahí de Machen, ¿no? O cosas así, ¿no? Incluso yo pienso, como decía Ugla, que hay muchas obras que hablan de fantasmas todavía en los años 70, ¿no? O la misma Hill House, ¿no? De la Jackson. Entonces, digamos, como para que no se vea tan raro, pues, igual yo le pondría un 8, ¿no? O sea, es una novelita que vale la pena leerla y que no está tan cansada, o sea, no las vamos a hacer leer Los Misterios de Udolfo, ¿no? Y no se preocupen tanto. Entonces, por eso le pondría esa calificación. Falta Mr. Ugla. Bueno, yo le pondré un 7. Y les digo, o sea, creo que cuando toma el No que le camino, ibas a poner 3 y no sé qué. Sí, Está bien dijo, no, yo la voy a horrible. reprobar, está bien pinche horrible, No, pinche novela, no se me vio es bien que te digo, o sea, malvado, gustó. quitándole un al medio final punto, un el puntito. derrotero que toma cuando da el giro hacia el tema del mesmerismo me parece, digo, bastante interesante, ¿no? Porque todo el cuestionamiento, lo que decía Gerardo, o sea, todo el cuestionamiento que haces al tema sobrenatural, lo compras por completo y lo asumes, ¿no? Como, pues sí, es como que alguien que tiene la capacidad de hacerlo, aunque no sepas cómo, pero puede pasar, ¿no? Entonces, de manera inmediata el tema sobrenatural, pues se asimila como algo que es viable que suceda, y cuando toma ese camino y le da la explicación que da en el epílogo, pues digo, toma bastante más sentido. Pero te digo, sí, a mí ese tipo de huecos que yo encontré, que a mí no me terminaban de hacer match, porque unos sí y otros no, y sería lo que yo le cuestionaría, ¿no? Y creo que en general ya. Digo, aprovechar igual, si quieren leer más historias de este tipo, no tanto que sean casas embrujadas, sino que haya este tipo de cosas. Está este de Sombras sobre Baker Street que les comento, y está también este libro del Gabinete de los Delirios, relatos de sabios que resultaron locos, que sacó Editorial Valdemar hace unos años, donde vienen bastantes cuentos que manejan este tipo de temáticas, ¿no? Donde creen en el cuerpo, el alma y shalala, y hay estos elementos de ideas que están más pegadas al mesmerismo. Viene por ahí el magnetizador de Hoffman, y ahorita no recuerdo qué otros cuentos vienen, pero siento que en esa línea, en estas antologías pueden encontrar igual cosas bastante interesantes. Y los propios elementales, ¿no, Ugla? Sí, Los Elementales, te digo, o sea, es una novela bastante buena, que espero pronto podamos comentar aquí, pero tiene ahí un plus extra de Los Elementales, es que bueno, anticipándonos un poquito, pues McDowell fue guionista de Beetlejuice y escribió bastantes historias cortas sobre terror y bastantes novelitas también ahí agradables. Y digo, Los Elementales, además de eso, le suma elementos de gótico sureño, ¿no? Que terminan de aderezar la historia bastante bien. Pero pues igual, ojalá pronto podamos platicarlo por aquí. Bueno, pues nadie me preguntó, pero yo voy a decir. Yo igual le voy a poner Espera, un... espera, espera, ¿Qué, Gustavo. qué, 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 qué? Gustavo, espera. ¿A ti qué te pareció? Ah, gracias. Gracias por preguntar, Gerardo. Este, no, la verdad, a mí me gustó mucho. Tenía bastante que no me clavaba con una novela así, o sea, digamos que le iniciara y que ya no la pudiera dejar. La verdad, creo que sí es algo de decir que es una novela muy pequeña, en verdad es muy pequeña, son 80 páginas. Yo creo que si lo trasladáramos a hojas tipo carta serían como unas 60 quizá. O sea, la verdad es un libro súper rápido, súper cortito, al- fácil de digerir, que te deja bastante picado y, y bueno,
es súper recomendable. La verdad es que fue una lectura muy buena. Yo también le doy 8, no por la propia, o sea, por el propio libro en sí mismo, sino porque pues también estoy de acuerdo con Gerardo y un poco con Ugla y ciertos aspectos que dices, ok, pues creo que más bien aquí ya el redactor le dijo, pues ya apúrate, entrégame la novela. Y pues también sería injusto, ¿no? Para otro tipo de novelas que incluso podríamos analizar más adelante. Pero sí es algo bastante recomendable. Yo la dejo entre 8, 8.5. Y pues, poco más. No sé si quieran agregar algo estos muchachos aquí presentes, aquí tan guapos. Bueno, no, aquí no presentes porque todavía estamos en pandemia. Recuerden, quédense en casa, usen cubreboca, lávense las manos. Es chistoso, ¿no? Que hablemos de literatura de terror y así, y les recomendemos que se cuiden. Deberíamos decirles que no, que salgan a 15 años y todo, que mueran todos y regresen con un zombie. Nos van a No, pero banear. sí. Pero sí, cuídense. Yo quería decir algo, por cierto, que Adelante. porque luego no les preguntamos, ¿no? O sea, si quieren, por ejemplo, que hablemos de alguna otra cosa, de alguna temática o de algún libro, también estaría padre que lo comenten. Si les Porque, preguntamos, que no sí, pongas porque atención es otra cosa. es que, por ejemplo, yo no había pensado tanto en este libro como digamos, una adhesión a los detectives del oculto, y como tal está bastante chido, porque está bien interesante ese tema. Hay un montón de detectives, ¿no? Desde los antiguitos hasta, como decías, Gustavo, hasta Constantine. Entonces, como temas está muy padre. Y luego está cerca, por ahí la conjunción, ¿no? De Saturno y Júpiter. Entonces, Pensé si, que ibas si, a si no decir, nos está morimos, cerca Navidad. Saturnales. también porque ves que en Navidad leen en Inglaterra leen muchos cuentos de terror, ¿no? Es como la época dickensiana, pues igual, ¿no? Como que si se quieren echar algo bonito en Navidad, estaría bueno, ¿no? O sea, creo que es una muy buena opción. Y ya, eso era nomás. Pues también estaría interesante que nos dejen su opinión sobre la obra, qué les pareció. Nosotros la vamos a leer y les vamos a comentar. A lo mejor omitimos algo que era importante o que no logramos dilucidar bien. Y estaría padre que la gente que lo leyó y así nos dijera, oye, ¿cómo te olvidaste de esto? También es importante y así le podríamos dar incluso una relectura con la interpretación que nos dejen aquí. Tugla, ¿algo más que decir? No, Aparte de eso, que... eso no, porque sí lo hacemos bien, ¿no? Oh. Hay que ser positivistas, o sea, ser positivos, gente. Terraplanistas. Hay que ser terraplanistas. Terraplanistas. Yo amo la filosofía, soy positivista. ¿Y Pienso Tugla? en positivo. ¿Algo más que decir aparte de que el COVID no existe? No, digo, igual lo de las sugerencias, si hay alguna semilla que quieran que se toque, pues igual estaría bien, y poner, que nos lo comentaran. Igual, yo creo que ponemos ahí en la misma descripción los libros que recomendamos, y adicional a las dos antologías que se mencionan, y ya, digo, eh, por ahí hay un dato curioso, ese sí se me iba a pasar ponerlo. Existe una versión novela gráfica de este libro, muy rara, que se editó en México por ahí de los años 90, en unas novelitas muy curiosas en un formato muy vapuleado, formato tipo libro vaquero, y apareció una adaptación de esta historia, ¿no? Digo, yo no la tengo, solamente tengo por ahí el dato curioso, entonces sí se me hace interesante porque pues de alguna forma es un relato que marcó una época, ¿no? Con su estilo y su forma. Y Pero tienes la imagen, ¿no? sí, Ah, te pues tengo ahí la imagen, igual la podemos la ahí podemos ahí poner. poner La y todo. pegamos. Ahí tapamos a Manuel. Ah. Pero ¿te das cuenta de esos datos curiosos? Es que son increíbles, ¿eh? Nadie los tiene. Crack. Nadie Es los un crack. tiene. Pero pues
pues bueno, si no tiene nada más que agregar, Sería entonces sería todo. Nos estamos viendo para la próxima emisión. Viene una reseñita de His House. Y para terminar el año sabrosón, una recomendación de nuestras mejores, pues no propiamente lecturas, pero sí nuestras recomendaciones de lo que más nos gustó del año en materia de terror, ciencia ficción, fantasía y ya. Y pues, de películas navideñas también, ¿no? y de películas navideñas, Santa Cláusula 50. Exacto. Poco más. Entonces, nos estamos viendo para la próxima. Cuídense. Adiós.